Ahora sí. Bueno, tenemos que encontrar para esta función, ¿sí?, que es una función de segundo grado, las coordenadas del vértice y las intersecciones con el eje de abscisas. Nosotros sabemos que una función de segundo grado tiene por gráfica una parábola así, también puede ser una parábola que toque solamente en un punto, al eje X, puede ser una parábola que intersecte en dos puntos, al eje X, y puede ocurrir lo mismo, nada más que con ramas hacia abajo. ¿Bien? Es decir, también puede tener solamente el vértice como punto de contacto. También puede ser que intersecte en dos puntos. Estamos ordenados en el plano, entonces esto es XY. Bien. El orden de los ejes no lo cambiamos. Entonces, nosotros podríamos decir que si obtuvimos esta parábola o esta parábola, el discriminante, que era b a la 2 menos 4 por a por c, era negativo. Bien, entonces, cuando nosotros íbamos sabiendo que a es igual a 1, b es igual a menos 2 y c es igual a menos 4, en ese caso, poder decir, estudiando el discriminante, ¿qué ocurría? Si no había intersección con el eje X, si había una intersección con el eje X, o si habían dos intersecciones con el eje X. Bien, veamos qué ocurre para esta parábola. Entonces, decimos, ¿a qué es igual b a la 2 menos 4 por a por c? Esto es igual a menos 2 a la 2 menos 4 por 1 por menos 4. Esto es igual a 4 más 16, 20, que es un número positivo. ¿Bien? Entonces nosotros sabemos que vamos a obtener dos intersecciones con el eje de abscisas. ¿Por qué razón? Porque tenemos discriminante positivo, entonces hay dos raíces reales. ¿Bien? Ahora, nosotros ya vamos a tener con qué comparar esas intersecciones, que ya sabemos que no es intersección, sino que es plural, con el eje de abscisas. A modo de autocorrección, para saber que lo que respondamos tiene coherencia con la información previa que vamos teniendo. Entonces, para encontrar las coordenadas del vértice, no nos podemos remitir a esta información, porque nosotros sabríamos, en caso de que b a la 2 menos 4 por a por c, que el X del vértice es la raíz. ¿Bien? Pero no es el caso. No tenemos una única raíz doble. Cuando nosotros teníamos que responder este tipo de enunciados, decíamos que el X del vértice es igual a menos b entre 2 por a. Y que el Y del vértice es la función evaluada en el X del vértice. Esto es lo que al escribir en forma canónica diríamos que h es igual a menos b entre 2 por a e y es igual a k. ¿Sí? O bien decimos que k es f en el X del vértice. Es la función evaluada en este X que encontramos con esta fórmula. Lo llamemos X del vértice o lo llamemos h. Pero entonces ahora tenemos que hacer las cuentas. ¿Quién es h o X del vértice? Menos b, b es menos 2, dividido 2 por a. Esto es igual a 2 entre 2, esto es igual a 1. Una vez que nosotros conocemos la primer coordenada del vértice, ¿sí?, y sabemos que por tener un coeficiente principal positivo va a ser un gráfico de este estilo. Claro, para arriba. ¿No? Con ramas. Sí, exacto. Entonces, con ramas hacia arriba, este es el X del vértice igual a 1. ¿Bien?
Entonces, ahora ¿qué nos está faltando saber? ¿Cuál es el y del vértice? Es decir, que tenemos que evaluar la función en el x del vértice, es decir, evaluar la función en h, es decir, evaluar la función en 1, que es 1 a la 2 menos 2 por 1 menos 4. Esto es igual a 1 menos 2 menos 4. Esto es igual a menos 1 menos 4 es igual a menos 5. Es decir, que la coordenada en y, esta, es igual a menos 5. Entonces tenemos las coordenadas del vértice que son 1 menos 5. ¿Bien? 5 para abajo, ¿cierto? 5 para abajo. Del eje X. Claro. Sí. Sí. Porque nosotros siempre tenemos Pues la menos orientación 5. positiva a la derecha, Sí. la orientación negativa a la izquierda, la orientación positiva arriba y la orientación negativa abajo. Abajo. Bien, entonces, estas cosas son cosas que nosotros tenemos consensuadas, pero ¿qué es lo que tenemos que saber? Podrían ser distintas, ¿sí? Es decir, nosotros podríamos acordar que lo positivo esté a la izquierda, o que lo positivo y lo negativo a la derecha, o que lo positivo esté abajo y lo negativo arriba. Podríamos cambiar el ángulo. Nosotros trabajamos con ejes coordenados cartesianos que tienen un ángulo de 90 grados. Es un sistema ortogonal, pero no todos los sistemas son ortogonales, ¿sí? Entonces son cosas que son de las más consensuadas, ¿sí? Y a las que estamos acostumbrados, pero en realidad podrían cambiar, ¿sí? Bien, entonces, si respondemos las coordenadas del vértice, tenemos que dar las coordenadas de un punto. Bien, esto es 1 menos 5. Esta entonces sería la respuesta. Todo lo que hicimos de la otra manera es desarrollo, ver qué consideraciones teóricas tenemos que tener en cuenta, pero la respuesta tiene que ser esta. 1 menos 5. Sí. Un par ordenado. Bien. Ahora, cuando pide las intersecciones con el eje de abscisas, nosotros tenemos que pensar que hay dos respuestas posibles. Nosotros podemos decir que son las raíces, o pensándolo gráficamente, estamos intersectando a un conjunto de puntos con otro conjunto de puntos. Entonces, tenemos que brindar las coordenadas de este punto y las coordenadas de este punto. Entonces, no es solamente hacer Bhaskara, ¿bien? Cuando nosotros hacemos Bhaskara, obtenemos las raíces, es decir, obtenemos los x en donde f de x es igual a 0, pero no es un x en el que intersectamos, ¿sí?